La fase 4 de Marvel ya ha llegado a su fin en cuanto a series de televisión, porque aunque falte el especial de los Guardianes, ese se considera algo entre el epílogo de la fase 4 o el prólogo de la fase 5, y además no es una serie completa. Y nuestro propósito en este video es calificar tan solo las series que nos dio Marvel en su fase 4 de peor a mejor. Primero les diremos las reglas, habrá spoilers a detalle, pero solo hablaremos de las series live action, no compararemos los productos de animación porque son productos muy diferentes. Número 2. Las pondremos en orden de peor a mejor, pero esto es solo una opinión. Y para que sea más claro, esta vez solo yo daré mi opinión. Y de ahora en adelante, cuando hagamos reseñas en el canal, serán a título personal, ya sea que yo las haga o alguien más del equipo las diga con su propia voz y opinión. Esto es para que las reseñas sean menos confusas y les sirvan para saber si quien las dice empata con tus propios gustos o no. Yo trataré de explicar por qué me gusta o no me gusta una serie y lo haré desde el punto de vista de cuando trabajé en televisión lanzando ideas para proyectos de TV a los ejecutivos que me decían si tenía potencial como una serie o no, porque aceptémoslo, muchas de estas series de Marvel solo fueron producidas porque llevaban el apellido de Marvel, pero si fueran producciones independientes, la mayoría jamás se hubieran filmado. Ustedes siéntanse libres de opinar acerca de estas series y de defenderlas o criticarlas, pero háganlo con respeto y criticando solo la serie, no la opinión de los demás. No vale decir cosas como te equivocas o estás mal, porque ninguna opinión en cuanto a un gusto está mal. A cada quien le gusta lo que le gusta y punto. Pero si me explicas por qué te gusta o no te gusta algo, entonces tal vez yo pueda entenderte y ver la serie de la misma forma, y eso es lo que intentamos hacer en este video. ¿Listos? ¡Comenzamos! La peor serie de la fase 4 es Falcon and the Winter Soldier. La acabo de ver otra vez completa y debo admitir que el primero y hasta el segundo episodio son muy buenos. Y esta es la serie que tiene más acción de todas. Simplemente la primera secuencia en la que Falcon atrapa volando a Bartok es digna de una película de Marvel. No lo puedo negar, pero el gran problema de esta serie es que desperdició muchas oportunidades. Trató mal a sus personajes y acabó haciendo el ridículo. Y es que tiene el problema que tienen la mayoría de las series de Marvel, que no están pensadas como series sino como películas, y por lo tanto tienen un buen comienzo, luego a la mitad se vuelven aburridísimas y el final es apresurado, y todo porque sus escritores no supieron adaptar un tratamiento de cine a una serie de 6 episodios. Pero siendo más específicos con lo que no me gustó, sería a partir del capítulo 3, cuando vemos a Zemo. Si bien Zemo en Civil War era un personaje gris y sin mucho chiste, esa era precisamente la idea del personaje, que fuera una persona común, claro que con entrenamiento militar, pero eso no es algo imposible de obtener. Es decir, no es tan difícil como ser un genio millonario o ganar poderes con un experimento. El Zemo de Civil War ni siquiera pertenecía a una organización como Hydra o SHIELD, así que ni siquiera estaba al nivel de alguien como Hawkeye o como Black Widow, y no tenía todos sus recursos. Sin embargo, logró destruir la confianza de los Vengadores y separarlos. Ese Zemo era como el personaje de Billy Butcher de The Boys. Para los que no conocen esa serie, más adelante hablaremos un poco de ella, pero solo les diremos que Billy Butcher era un soldado que se unió a la CIA para vengarse de los superhéroes por algo que le hicieron a su familia. Y lo interesante es ver cómo este hombre común se las ingenia para sobrevivir y darles batalla a estos supers, aunque ellos tienen la ventaja y sabe que tarde o temprano lo van a matar. Zemo originalmente era ese tipo de personaje y hubiera sido fascinante ver a un Billy Butcher en el universo Marvel, pero esta serie lo arruinó por completo. Primero lo hizo un millonario y ya con eso le perdemos la empatía al personaje porque deja de ser como nosotros, una persona que sufrió un abuso de los poderosos y ahora quiere vengarse, y en vez se vuelve un niño rico que siente envidia de los supers porque le quitan sus privilegios. Y claro que en los cómics Zemo es un varón, pero Marvel siempre adapta lo que quiere y lo que no, y creo que en ese caso se equivocó. En la serie, Zemo ni siquiera actúa como si le doliera la muerte de su familia, solo los menciona una vez, siendo que en Civil War estuvo a punto de suicidarse después de ejecutar su plan porque ya no tenía más por qué vivir. ¿Dónde quedó ese Zemo enojado y con ganas de morir? ¿Y por qué diablos está bailando en un antro? Francamente, si crees que el twerking de She-Hulk estuvo mal, pero le aplaudiste a Zemo, creo que está siendo un poco incongruente, porque She-Hulk es ese tipo de personaje, pero Zemo no, ni en el cómic ni en Civil War era así. Y lo peor es que no había razón para que Zemo estuviera en esta serie.
serie. No sirvió de nada, solo los llevó a Madripoor, pero pudieron llegar allí de alguna otra forma. Bucky podía tener acceso a archivos de Wakanda que hablaran sobre Madripoor, o tal vez Sharon Carter los podía contactar y les ofrecería ayuda a cambio de limpiar su nombre. Y luego, ¿para qué diablos era la máscara de Zemo? Digo, se veía bien en los pósters, pero solo lo usó una vez en la serie y no tuvo sentido que se la pusiera. Y si Sharon Carter era el Power Broker, ¿para qué diablos llevó a los héroes con el tipo que les hacía el suero? Eso tampoco tiene sentido. Y por otro lado, los villanos de la serie, los Flag Smashers, son súper aburridos y tontos. Nunca supimos en realidad por qué luchaban. Dicen que el mundo era mejor durante el chasquido, pero jamás nos muestran por qué era mejor. Solo los vemos hacer actos de terrorismo sin sentido y cada vez que aparece Carly se vuelve menos simpática y más psicópata. Hasta termina amenazando a la familia de Sam. Mientras que la historia que en verdad queríamos ver era la de Isaiah Bradley, el primer Capitán América de color antes que Sam Wilson. Las aventuras que tuvo, si se enfrentó a Bucky o no, y cómo le serviría a Sam a inspirarse para ser un mejor ejemplo para su país, era lo que queríamos ver. En cambio, la serie nos dio apenas un par de escenas con Isaiah y un montón de escenas inútiles con John Walker, que es otro psicópata, pero al final parece que se redime en 2 minutos. Y ahora ya es bueno, siendo que días antes mató a un hombre indefenso en medio de una plaza. Ese momento debió ser algo importante, algo que marcara al personaje para siempre, y una forma en la que Marvel pudo mostrar su apoyo a la comunidad afroamericana, porque ese asesinato fue tal cual como el de George Floyd, aquel hombre de color al que mató un policía al excederse durante su arresto. Es ridículo y ofensivo que una serie que se supone que iba a abordar los problemas de racismo en Estados Unidos muestre una escena así, y acabe disculpando al agresor, redimiéndolo en 2 minutos y llevándolo a un nuevo grupo de héroes o antihéroes. Eso estuvo muy mal, y no comprendo cómo es que a la persona que escribió esa serie le dieron otro trabajo en Marvel escribiendo la nueva película del Capitán América. La verdad, no me interesa ver cómo hace que el General Ross se ponga a bailar en un antro, o cómo simplifica los problemas de la comunidad afroamericana, o cómo le da flojera escribir escenas impactantes y emotivas y en vez las quita del guión por completo. Por ejemplo, la escena en la que Bucky le iba a confesar a su amigo que él había matado a su hijo. Esa escena era el clímax del arco dramático de Bucky y este guionista no la supo escribir, así que mejor la quitó. Por eso es que Falcon and the Winter Soldier es la peor serie de Marvel, y difícilmente la habrían producido si no fuera algo de Marvel, porque al ver el guión un ejecutivo de TV habría dicho: esto es anticuado y es como una película de pareja de policías de los 90s, además de que es demasiado caro para la TV. Vuélvela a escribir como una película pero con mejores villanos y más sentido del humor para que al menos se pueda vender como una comedia de acción. Podría seguir criticando esa serie, pero ya mejor vamos a la siguiente. She-Hulk. Originalmente iba a poner esta serie en un lugar más alto, pero el último capítulo la acabó de matar. Sí, ya sé que el humor de She-Hulk es muy meta, y que así es en los cómics, pero los cómics no son las películas. Esos cubren diferentes necesidades y van a otro público. Originalmente She-Hulk no rompía la cuarta pared en los cómics. Eso fue hasta los 80s cuando buscaron nuevas formas de atrapar lectores que ya estaban saturados con docenas de cómics de superhéroes cada mes desde hace más de 20 años, pero el mercado del cine todavía no está tan saturado y no había necesidad de hacer algo así. El final de She-Hulk básicamente borró todo lo que vimos durante los capítulos anteriores, porque ya no importa si sucedió o no, todo se volvió irrelevante. Lo de la sangre no importa, la inteligencia no importa, y toda la historia sobre Titania y de dónde obtuvo sus poderes o por qué atacó en el juicio no importa y nunca lo explicaron. Nada tiene consecuencias para el universo Marvel, ni siquiera la escena final con Scar, porque no nos dijeron nada sobre él, y la próxima vez que aparezca en una serie o película nos van a tener que explicar todo su origen. Y ahora, el otro gran punto de venta de esta serie era que abordaría temas legales del MCU. Se supone que era una comedia de abogados, pero nos la pasamos más tiempo viendo a Jennifer tener citas que viéndola en un juicio, y cuando por fin nos mostraban un caso, estos eran ridículos. Yo no sé mucho de leyes de Estados Unidos, pero resulta que hay muchos youtubers abogados y abogadas de Estados Unidos, y todos ellos destrozaron los aspectos legales de She-Hulk.
Pero de seguro ahora se preguntan, entonces ¿por qué She-Hulk no es la peor serie de Marvel? Y es porque lo que hizo bien esta serie lo hizo mejor que ninguna. Esta es la única serie que tiene una verdadera estructura de televisión. Cada capítulo, aunque fuera solo de media hora, estaba bien armado con un principio, un clímax y un desenlace. Y lo pueden ver en nuestros análisis. Casi todos nos daban para un video de al menos 10 minutos porque pasaban varias cosas en cada capítulo a pesar de ser de menos de 30 minutos. La serie tuvo buena estructura, además de buenos chistes, referencias divertidas y cameos muy disfrutables. Además de que Tatiana Maslany como She-Hulk fue encantadora, divertida y adorable. Ahora, en cuanto al potencial de She-Hulk como una serie si no tuviera nada que ver con el MCU, creo que los ejecutivos la rechazarían de inmediato. Dirían que no puedes hacer una serie de abogados si no tienes ni la más remota idea de qué hace un abogado, y que la serie es una mezcolanza de cosas sin sentido. Es una tipa que quiere conseguir novio y mientras la hace de abogado, y a veces se transforma en Hulk, pero no quiere ser una superheroína. Y es suficiente de She-Hulk. Vamos al siguiente lugar, el limbo de la mediocridad, que lo abre Hawkeye. La serie tiene muchas cosas buenas. Pasar tiempo con Clint y verlo tanto en su faceta como padre de familia y a la vez trabajando sin ser opacado por los demás Vengadores. Es algo que tenía bien merecido y solo por eso vale la pena la serie. La idea de un tema navideño le da una cierta frescura que le hacía falta en esa época al MCU, aunque pudieron hacer cosas más interesantes con esa premisa. Pero sin duda lo mejor de la serie fue Hailee Steinfeld como Kate Bishop. Guapa, divertida e encantadora, y sus interacciones tanto con Clint como con Yelena fueron geniales. Esta serie estuvo rodeada de excelentes actores y muy buenos personajes. Incluso Alaqua Cox, quien tuvo su debut en esta serie, lo hizo muy bien. Ahora, lo que no me gustó es su conexión con el MCU. Creo que pudieron hacer más y hay cosas que se quedaron muy en el aire, como lo del reloj. No sé si alguna vez volverán a hablar sobre ese reloj, pero creo que es algo que debieron explicar dentro de la serie, porque además le faltó relevancia. Sus villanos fueron muy X. Incluso Kingpin no fue bien utilizado. Debió aparecer como una amenaza desde el principio y explicarnos quién era y qué quería, y no dejarlo al aire para que lo expliquen años después, cuando a los escritores de Daredevil Born Again por fin se les ocurra qué hacer con el personaje. Creo que ese cameo sí fue innecesario, y mejor debieron hacer algo más interesante con la mamá de Kate, porque tampoco se sintió bien ver cómo Kate la manda a la cárcel. Entiendo que Kate vive para ser una heroína y tiene un código moral muy fuerte, pero era su madre, y ella la crió sola durante años. Además de que se supone que, en parte, Kate quiso entrenarse para protegerla a ella después de perder a su padre. Así que creo que debió dejarla ir, y eso habría hecho a Kate más humana y menos una caricatura. O si no, entonces debieron hacer que su mamá fuera una verdadera villana, y tal vez que ella mató a su padre o que hizo algo que justificara el que Kate le perdiera la confianza y la mandara a la cárcel. Creo que la serie no es mala, pero tampoco es muy buena, ni propone mucho, y un ejecutivo de televisión diría que esto funcionaría mejor como una película, una comedia de acción algo al estilo de Duro de Matar, aunque un poco más familiar, sobre un agente retirado que tiene que entrenar a su reemplazo, y juntos forman una nueva familia. Si lo adaptan a una película así, con escenas de acción más sorprendentes, la producirían de inmediato. La siguiente en la lista es Ms. Marvel. Muchos califican a esta serie de aburrida, y en parte estoy de acuerdo porque, como les dije, estas series de Marvel tienen la estructura de una película, y entonces su segundo acto es demasiado largo, sin rumbo fijo, y el final es algo abrupto, y ese fue uno de los problemas de Ms. Marvel. Pero creo que tuvo un principio muy sólido y es una de las series que más propone y que se siente más conectada al universo Marvel. Las series anteriores que mencioné se sienten como una copia de algo más. La de Falcon es copia de 48 horas o cintas de Rush Hour, y Hawkeye es como Duro de Matar, mientras que She-Hulk intenta hacer Sex and the City y Ally McBeal y Moonlighting, y al final no es ninguna. Pero Ms. Marvel es su propio producto, un nuevo superhéroe en el universo Marvel con una historia muy interesante. Como en todas las series de Marvel, el casting es perfecto. Iman Vellani es sumamente carismática y se nota que ama su papel, y todos los cambios que le hicieron al material original me parecen muy buenos. Francamente, los poderes de elasticidad solo lucen bien en animación, y qué bueno que no los intentaron adaptar a live action, porque con el presupuesto que tienen estas series, habría
habría quedado fatal. En cambio, esos poderes de luz se ven muy bien y le dan una historia muy misteriosa que despierta el interés de todos. Muy diferente al caso de Hawkeye o de She-Hulk, donde no nos importa mucho lo que suceda en el futuro con ellos. En el caso de Miss Marvel, todo parece que será muy importante para el futuro del MCU, y no puedo esperar para saber qué diablo sucede con ese brazalete, cuál es su conexión con los 10 anillos y qué pasará cuando Kamala conozca a Carol. Miss Marvel en verdad me hizo sentir dentro del MCU de nuevo, y eso es algo que ninguna de las otras series, ni las que están arriba en este conteo, logró. Además de que los primeros episodios tenían mucho estilo y con una propuesta visual y sonora muy interesante, algo que no es común ver en la televisión, al igual que el presentarnos una cultura nueva y de la cual yo conocía muy poco. Fue algo que se agradece mucho, aunque me hubiera gustado que lo balancearan con más acción y no tanta explicación sobre sus costumbres. En cuanto a lo malo, para mí fueron los villanos. Estos clandestinos ya son oficialmente los peores villanos del MCU en mi opinión. Su aspecto es poco interesante, poderes ridículos y una historia que se queda a medias. La idea de la dimensión Nur sonaba muy interesante y es una lástima que no la exploraran más a fondo. También debieron desarrollar más la historia de los personajes de reparto, como la familia de Kamala y los amigos de Kamala. Todos esos personajes eran muy carismáticos y tenían muchas historias que contar. Me hubiera gustado pasar más tiempo con ellos, pero la serie los ignoró casi por completo. Aunque suene raro, creo que esta serie se perjudicó mucho de que tuviera que conectarse con la película de The Marvels, porque de no ser así, tal vez habrían tenido tiempo de darle más episodios a esta serie. Yo creo que Miss Marvel debió ser una temporada completa con 10 o 12 episodios al menos, algo que compitiera con las series adolescentes del canal Warner, porque además creo que su presupuesto se lo permitiría. Esta debe de ser la serie más barata de Marvel, ya que además de los efectos que no fueron la gran cosa, o del viaje a Karachi, que en realidad fue Tailandia, todo lo demás era muy barato, sobre todo los actores, que en su mayoría eran poco conocidos, al menos dentro de Estados Unidos. Creo que un ejecutivo de TV definitivamente habría probado esta serie y le habría encantado la idea de una superheroína adolescente pakistaní. Solo diría que hay que armar la historia para que dé una temporada completa, desarrollar más a los personajes de reparto para que tengan sus propias subtramas, como en las series de Warner, y mejorar a los villanos porque son un asco. Pero ya con eso tendríamos un exitazo. Y ahora sí, vamos con las series que ya considero buenas. Series que sí cumplen con lo que Marvel prometió cuando dijo que haría series de TV, y la primera es Moon Knight. Como ya dijimos antes, el casting de estas series es excelente, y aquí no fue la excepción. Tanto Oscar Isaac como Ethan Hawke lo dan todo en sus papeles. A diferencia de las series anteriores, esta sí tiene un villano que vale la pena. Arthur te transmite miedo y calma a la vez. Por su parte, Jake Lockley y sus demás identidades te transmiten toda una gama de emociones. Sientes su miedo y su desesperación y hasta acabas tan confundido como él. También me encantó toda la mitología del personaje y todos los cambios que tiene. Las ideas de los dioses, los trajes místicos de cada identidad y sus poderes, todo era fascinante, a pesar de que se parece muy poco a lo que es en los cómics. Lo que no me gustó es que nunca tuvieran presupuesto o tiempo para filmar una pelea completa. Eso fue muy frustrante, aunque la historia lo trata de justificar. Y por otro lado, tampoco me gustó que estuviera tan desconectado del resto del MCU. No necesitaba ver algún cameo o referencias a cada rato como en She-Hulk, pero sí me habría gustado saber más sobre cómo encajará Moon Knight en el MCU y cuál es su futuro. Porque aunque me gustó el final, me sentí un poco insatisfecho de no saber si habrá una segunda temporada o si veremos a Moon Knight en su propia película, o cómo van a atar los cabos sueltos que dejaron. Pero eso, más que ser un problema de la serie, es un problema de comunicación de parte de Marvel. Está bien guardar secretos, pero creo que por la falta de certeza en el futuro de Moon Knight es que a muchos no les llamó tanto la atención esta serie. Y en cuanto a lo que diría un ejecutivo de TV, creo que la probaría como una miniserie sin problema. Funcionaría muy bien para cualquier servicio de streaming como algo de una sola temporada y punto. Pero recomendaría alargar un poco el final y después rematar con la revelación de que no ha podido escapar del todo, ya que su mente esconde más de lo que imagina. Y ahora sí, vamos con las joyas de la corona de las series de Marvel. Estas dos últimas van muy parejas, pero creo que Loki se queda en segundo lugar. Lo que más me gusta de Loki es que tiene mucha relevancia con el MCU y sobre todo con la fase 4 de Marvel. Probablemente esta es la serie más relevante, ya que nos introdujo a todos estos conceptos del viaje en el tiempo y el multiverso que le dan nombre a esta nueva saga del MCU. Loki está llena de ideas creativas, fanservice y buen humor, sacando totalmente de su elemento a uno de los personajes más queridos del MCU, y con eso nos dan la oportunidad de conocerlo más a fondo y en muy diferentes facetas.
Creo que solo tengo dos quejas al respecto. La primera es que, como siempre, esa mitad de la serie se vuelve un poco aburrida. Y la segunda es que algunos elementos del diseño de producción, es decir, los sets y vestuarios, a veces lucían muy falsos y no de tan buena calidad como serían en una película. Si este fuera un proyecto independiente sin relación con el MCU y presentado ante cualquier televisora, creo que los ejecutivos lo hubieran aprobado porque la idea es muy interesante y funciona sin estar conectada con el MCU, tan solo como una historia acerca de viajes en el tiempo o el multiverso, muy al estilo de la serie clásica de Doctor Who. Lo único con lo que tendríamos que tener cuidado es darle el presupuesto suficiente a esta serie para que se luzca visualmente y no sea opacada por otras series de alto concepto que tienen un mejor diseño. Y por último, hablemos de la serie número 1 de Marvel, WandaVision. Sé que muchos no estarán de acuerdo y de hecho, si recuerdan, tanto mis compañeros como yo estuvimos bastante desilusionados con el final de la serie, que no cumplió con muchas expectativas, o hasta con algunas teorías de fanáticos que fueron mejor de lo que presentó Marvel. Y la verdad es que hoy en día da todavía más coraje ver que Evan Peters no era el Quicksilver de Fox, viendo que se usaron al Profesor X de Patrick Stewart en la cinta del multiverso de la locura, o el que Marvel no pensó en introducir a Mephisto en esa serie, que era el vehículo perfecto, pero sí lo van a introducir en la serie de Ironheart, que era el lugar menos probable. Parecería que Marvel solo está troleando a la gente. Pero, a pesar de eso, WandaVision es la mejor porque en su totalidad fue un producto más completo y más entretenido que todas las demás series. Para empezar, todo el concepto de una falsa realidad inspirada en las sitcoms fue una idea genial. No solo fue un homenaje muy divertido, sino que también se integró muy bien con la idea central de la serie acerca de cómo a veces estamos pasando un muy mal momento en nuestras vidas, tanto que preferimos evadir la realidad y ocultarnos en aquellas cosas que nos dan confort. E irónicamente, la serie de WandaVision se estrenó a la mitad de la pandemia, cuando todos precisamente le estábamos viendo para escapar de nuestra dura realidad. De hecho, debo confesarles que durante esa época algunos de nosotros en el canal estábamos enfermos de COVID, y eso fue cuando todavía no estaban vacunando a la gente en nuestro país, así que cada uno estuvo encerrado en su casa sin hacer nada, y esperando que las cosas no empeoraran. Y si revisan nuestros videos, verán que ese mes no hicimos nada más que cubrir WandaVision. El plan original era que íbamos a dejar de trabajar totalmente hasta recuperarnos, pero estábamos tan aburridos sin poder salir ni a la cocina que decidimos al menos entretenernos haciendo videos de WandaVision y comunicándonos solo por internet para grabarlos y editarlos. Tal vez esa experiencia hace que valore más a WandaVision, pero creo que aún así es una gran serie que nos dio momentos muy emotivos y frases como esta. Pero no es la aflicción, un fuerte amor que persevera. O momentos de catarsis como este. O grandes momentos musicales como este. WandaVision es la serie más icónica de Marvel. Desgraciadamente no pudo cumplir con todo su potencial, en parte porque hicieron muchos cambios a la serie por culpa de la pandemia. Por ejemplo, ahora sabemos que Doctor Strange sí va a aparecer en la serie y que sus escenas sí eran relevantes no solo para la historia de Wanda, sino para la historia de toda la película del multiverso de la locura. Definitivamente a un ejecutivo de televisión buscando algo fuera de lo común le encantaría la idea de esta serie, y creo que habría funcionado muy bien en cualquier servicio de streaming, sobre todo si lograban tener a estas grandes estrellas como Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Catherine Hahn. Y ahora, al ver todo lo que nos ofreció la fase 4 de Marvel, es una pena que no se haya podido cumplir con el plan original por culpa de la pandemia, pero eso tampoco es una excusa, ya que hay otras series de superhéroes que se filmaron durante la misma época y que son mejores que la mayoría de las series de Marvel. Una de ellas fue Peacemaker de HBO Max, realizada por James Gunn, que aunque no ocuparía el primer lugar, sí se ubica fácilmente en el top 3, ya que aunque fue una serie de menor presupuesto, estuvo muy bien realizada, fue muy divertida y mucho más emotiva que la mayoría de las series de Marvel. Pero la serie que le gana a cualquier serie de superhéroes hoy en día es The Boys, producida por Eric Kripke, que pueden ver a través de Prime Video. Esta serie es mejor no por la violencia extrema, el sexo o las groserías, nada de eso es lo que la hace superior, sino que en primer lugar está pensada como una verdadera serie de televisión, con buena estructura, donde cada capítulo tiene sus 3 actos, y cada capítulo funciona por sí solo, pero al unirlos con el resto de la serie, se combinan perfectamente, dándonos una historia bien contada a lo largo de toda una temporada.
The Boys tiene capítulos más largos que las series de Marvel y eso le da la oportunidad de tener subtramas y desarrollar bien a todos sus personajes, no solo a los protagonistas, algo que las series de Marvel nunca tienen. Por eso a todos les recomiendo que de Navidad se regalen a ustedes mismos un mes de Prime Video, vean las 3 temporadas de The Boys y luego lo cancelen si quieren. Y créanme que será una muy buena inversión, ya que después de ver a esa serie evaluarán las series de Marvel de una forma muy distinta. Así que ahora ustedes díganme cuál es su ranking, qué serie ponen en último lugar y cuál en primero. Y no olviden suscribirse al canal para ver más videos de sus series y películas favoritas. Gracias y hasta la próxima.